Hola, ¿cómo están? Bueno, es un gusto volver a encontrarnos en este espacio de clases virtuales que hemos elegido además para poder seguir trabajando por una vía alternativa a los distintos conceptos, las distintas categorías, las distintas ideas sobre las que vamos a trabajar a lo largo de este año 2020 en este contexto tan especial. En esta clase vamos a trabajar con un autor muy particular que en Argentina es una figura reconocida en el campo de las políticas públicas y de los estudios sobre el Estado, que es Oscar Oslak. El profesor Oslak lleva ya más de 30 años problematizando, indagando y estudiando acerca de la estructuración de las políticas públicas en Argentina y en América Latina, pero también ha desarrollado distintos estudios acerca de la formación y la estructuración del Estado en América Latina, en las condiciones particulares de América Latina. En esas condiciones que algunos teóricos en la década del 70 denominaron condiciones de dependencia o de dependencia estructural. Un capitalismo en el marco de la dependencia donde las distintas formaciones sociales y los estados se articulan dentro de esa lógica de dependencia a lógicas que tienen que ver con el capitalismo de los países centrales. El concepto de Estado, con el que vamos a trabajar hoy, lo van a encontrar en 3 textos que les vamos a proponer para trabajar, pero eso ya lo vamos a hacer puntualmente. Y lo que voy a hacer hoy es básicamente hacer una pequeña introducción al concepto de Estado que formula Oscar Oslak a lo largo de estos últimos 30 años en distintos textos. En primer lugar, hay que marcar algo muy particular. Oslak se distancia de 2 formulaciones teóricas clásicas o convencionales acerca del Estado. Por un lado, aquella idea del Estado liberal como un Estado límite, pequeño, que de alguna manera se convierte en una suerte de barrera, ¿sí?, de defensa de los derechos individuales, ¿sí?, pero que está por afuera de la sociedad civil, la concepción liberal clásica, o la concepción más vinculada a los escritos de Karl Marx en el siglo XIX, que sostienen que el Estado es un aparato, ¿sí?, de reproducción de ciertas relaciones sociales propias del capitalismo, y que ese aparato sirve de alguna manera de garantía a una clase, la clase burguesa, para sostener sus privilegios de clase y afirmar jurídicamente esos privilegios. Oslak se aparta de esas definiciones convencionales. También podemos decir que se aparta de una definición que es propia de un teórico como Max Weber a comienzos del siglo XX, que sostiene que el Estado es básicamente su aparato burocrático. Un aparato burocrático profesionalizado con intereses específicos propios, que sigue una lógica de racionalidad en la resolución de determinadas problemáticas puntuales. Alejado de esas definiciones, Oslak se sitúa en América Latina. Y va a definir al Estado latinoamericano pensado en el contexto de dependencia de América Latina y del contexto del capitalismo dependiente de América Latina, con las problemáticas sociales y de clase de nuestro continente, en la desigualdad y los patrones de acumulación desiguales de nuestro continente. Y eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque Oslak lo plantea en distintos textos. Y aquí viene la definición interesante de nuestro autor. El Estado no es ni un aparato, ni un límite externo, ni una estructura específica burocrático-racional, sino que el Estado es en sí una relación social, dice Oslak, una trama de relaciones sociales donde el Estado es el principal actor y el Estado es el articulador de una trama de relaciones sociales que se vuelve en garantía, ¿sí?, en última instancia, de la reproducción social. ¿Qué significa? Que es la garantía de la subsistencia de ciertas relaciones sociales, sobre todo en los contextos dependientes como el de América Latina. Ese Estado, pensado como una trama de relaciones sociales, ¿sí?, toma distintas posiciones frente a algunas problemáticas que van emergiendo. Cuando el Estado toma una posición, dice Oslak, está en condiciones de comenzar a formular una política pública, porque en definitiva las políticas públicas son las sucesivas posiciones de determinados actores, puntualmente el Estado es el que más relevancia tiene en el plano de lo social, frente a una problemática determinada. Cuando se decide darle entidad, se decide prestarle atención, se decide jerarquizar esa problemática social y darle una respuesta pública, estamos comenzando a formular una política pública. Cuando ese asunto es problematizado por el Estado y por la sociedad en función de una toma de posición, podemos decir que estamos ante una cuestión pública. Y esta cuestión pasa a formar parte de la agenda pública, que es un concepto que lo vamos a guardar para las clases siguientes porque es muy importante para pensar. Pero volviendo al Estado, el Estado es
un agente activo, dice Oslak. Agente activo en el sentido de que se convierte en la garantía de la reproducción de ciertos intereses sociales, de la preservación de ciertas relaciones sociales, pero además el Estado en América Latina, sobre todo en el siglo XIX, garantiza la construcción de un sistema de dominación social. El Estado permite la estructuración de un sistema de relaciones sociales de clase. El Estado le otorga a esa sociedad elementos identificatorios, ¿sí? Elementos que permiten de alguna manera suturar esas relaciones sociales detrás de ciertos símbolos. Y además, utilizando ciertos elementos coactivos, el Estado puede, ¿sí?, utilizar la violencia monopólica que posee para garantizar la reproducción del orden social. Es decir, es un agente, quiero leerlo literalmente, que tiene cierta autonomía en relación a otros grupos sociales, pero que ocupa una posición privilegiada. Es un nudo, dice Oslak, del proceso social, porque garantiza la reproducción de ese proceso social. El Estado, ¿sí?, no es una entidad monolítica, fija, ¿sí?, que siempre ha sido igual. Oslak lo define como una construcción social e histórica, además de, como dijimos antes, una relación social. ¿Qué quiere decir que es una construcción social e histórica? Que el Estado es producto de los contextos históricos y que se va transformando. No tenemos una visión congelada del Estado, sino que el Estado se va transformando junto a la sociedad y junto a las problemáticas que esa sociedad le plantea. Entonces, no podemos definir siempre el Estado de la misma manera, no podemos tomar concepciones abstractas. El Estado es el reflejo de la trama de relaciones sociales y es el reflejo de los intereses de esa sociedad. El Estado, entonces, está en movimiento, dice Oslak, y al estar en movimiento genera respuestas frente a problemáticas que se le plantean, que son las políticas públicas. Esas políticas públicas, ¿sí?, son de alguna manera la herramienta que nosotros tenemos para poder definir al Estado, porque las políticas públicas son el Estado puesto en acción. Es la manera, ¿sí?, por la cual un Estado, que es un actor de gran relevancia, se posiciona frente a las problemáticas de la sociedad, se pone en movimiento e intenta darles respuesta. ¿Cómo definimos al Estado? Dice Oslak, a través de lo que hace, de sus políticas públicas, de sus tomas de posición. El Estado, entonces, activa estos procesos sociales complejos, facilita, ¿sí?, la respuesta a ciertas problemáticas sociales y garantiza la estructuración y la reproducción del orden social. Eso lo van a encontrar en el texto. ¿Cómo lo hace? A través de diferentes herramientas que definen al Estado, sus herramientas de estatidad. En primer lugar, una de las herramientas características que define a la estatidad estatal es la exteriorización de su poder, dice Oslak. ¿Qué es la exteriorización de su poder? La manifestación de distintos instrumentos legales que posee el Estado para hacer cumplir sus decisiones. Uno de esos instrumentos legales es la burocracia. La burocracia es un instrumento, es un actor en sí también, que permite que el Estado lleve a cabo sus decisiones. La burocracia tampoco es un actor estático, ha ido cambiando, ¿sí?, y ha ido negociando sus intereses a lo largo de la historia y de los procesos sociales. El segundo elemento que define al Estado es el ejercicio, ¿sí?, de un poder que le permite de alguna manera simbolizar, ¿sí?, unir a la sociedad en torno a determinados elementos que pueden ser culturales, ¿sí?, que pueden ser simbólicos, que garantizan o permiten la construcción de una identidad común. Esa identidad común, ¿sí?, es muy característica de los países del contexto latinoamericano. ¿Por qué? Porque fue necesario para el Estado construir a una nación, dotar a esas sociedades de símbolos comunes, ¿sí?, estructurar a esa nación detrás de una idea de comunidad. ¿Sí? Y es muy importante que lo entendamos en estos términos, porque el Estado es el único actor capaz en las sociedades dependientes de estructurar a las sociedades detrás de algunos elementos comunes. El otro elemento es la posibilidad que tiene el Estado de diferenciar su control, dice Oslak, mediante instituciones específicas. Como dijimos antes, una de las instituciones específicas es la burocracia, pero también otra institución específica de control social es la escuela, la policía, el poder judicial. Es decir, instituciones que de alguna manera permiten diferenciar el rol del Estado, especializar el rol del Estado y penetrar en los distintos aspectos de la vida social. Y por último, ¿sí?,
un elemento que nos permite pensar en los atributos de estatidad es lo que Oslak denomina la capilaridad del Estado. ¿Qué es la capilaridad del Estado? La capilaridad del Estado hace referencia a la potencialidad que tiene el Estado, como relación social, como lo definimos antes, de penetrar los distintos aspectos de la vida social y cotidiana de los sujetos. Influir en esos aspectos de la vida social, ya sea a través de la transferencia de ingresos, ya sea a través de la construcción de determinados patrones de comportamiento, como por ejemplo mediante la escuela, limitando, ¿sí?, o promoviendo determinadas conductas, ya sea a través de su poder coactivo o no, y hasta construyendo ciertos patrones estéticos o de conducta. A esa capilaridad, ¿sí?, la define Oslak para dejar en claro que hay un nivel macro, como dijimos antes, ¿sí?, de estructuras, ¿sí?, un nivel meso y macro que lo podemos relacionar con las estructuras como la burocracia, y un nivel micro que tiene que ver con las pequeñas intervenciones del Estado al nivel de la vida cotidiana de las personas. En conclusión, es muy importante que reflexionemos acerca de qué Estado construimos en América Latina y a partir de qué definición del Estado nosotros podemos formular una política pública. Estado y política pública están directamente asociados. Las políticas públicas pueden relacionarse con las tomas de posición del Estado, pero también con las tomas de posición de otros actores. Necesariamente el Estado tiene que intervenir en el proceso de formación de las políticas públicas, básicamente porque el Estado tiene los atributos que les indiqué antes para estructurar el proceso de políticas públicas. Pero básicamente las políticas públicas emergen siempre que sea necesario dar una respuesta a una cuestión que es socialmente problematizada. El Estado es el único que posee los instrumentos para lograr la articulación o la promoción de determinadas coaliciones de actores y facilitar o no la movilización de ciertos intereses, dando respuesta o no a lo que plantean y problematizan determinados actores sociales. ¿Pueden los actores sociales por fuera del Estado plantear problemáticas de carácter público, discutirlas e intentar posicionarlas en la agenda? Pueden. La diferencia es que una cuestión, ¿sí?, se torna de carácter público cuando el Estado, por acción u omisión, logra colocar a esa agenda, a esa problemática en la agenda pública. Es decir, tenemos que pensar que es necesaria la interacción entre lo estatal y lo social para configurar lo público. Y esto nos lleva al último punto, y con esto cerramos. La noción de lo público. Lo público es aquella fase de intersección entre lo estatal y lo social, entre las distintas prioridades, los recursos y las herramientas que tiene el Estado para dar respuestas y las distintas demandas que van planteando los actores sociales. En esa intersección entre lo estatal y lo social se configura lo público. El Estado intentando posicionarse y dar respuestas a las problemáticas que les plantea la sociedad y los distintos problemas que los actores sociales movilizan. El Estado como un actor más, pero como un actor de peso capaz de estructurar distintas relaciones sociales, formar coaliciones a favor de una política o desestimar esas coaliciones. Les agradezco que me hayan prestado atención. Espero que esta introducción les sirva para leer y acompañarla a su vez el análisis de los textos. Nos vemos la próxima clase y, como siempre les digo, les recomiendo que lleven apuntes tanto de estos videos como de la lectura de los propios textos, y cualquier duda o consulta que tengan me la acercan por los medios correspondientes. Gracias a todos.